Vamos a esperar un minuto y empezamos, ¿vale? Entonces, como lo voy a grabar, si podéis, si quitáis los micrófonos y luego lo abrimos cuando, ¿vale? Y así. Listo, listo, no hay problema. Porque así tengo... Bueno. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas. Vamos a ver, el trabajo con el tiempo, para mí por lo menos ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a trabajar con todo lo que era el yo cuántico y no comprendíamos eso que significa, por lo menos yo no comprendía qué significaba aquello, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con el yo cuántico, yo entendía, tú ponías, planteabas un tema y como que el campo te decía que sí, y yo claro entendía que era un sí inmediato. Y entonces había habido como un proceso, y entonces por eso es por lo que he planteado el tema como el tiempo cuántico, el tiempo biológico y el tiempo lineal, que para mí es una de las grandes claves, ¿no? Y hoy vamos a empezar por el tiempo cuántico, que es como el más elevado, ¿no? Es como de dónde viene la inspiración. Entonces, para mí, por lo menos, la clave es conseguir unificar los tres tiempos. Y eso es algo parecido a lo que llamamos el de estar presente, ¿no? Yo estoy presente y las cosas me salen y salen enfocadas y creo mi realidad cuando consigo enfocar los tres tiempos. Pero nosotros sabemos que estar en nuestra presencia es todo un camino, ¿no? Estar en mi centro es todo un camino. Unas veces puedo estar más, otras veces puedo estar menos, ¿no? Entonces, para mí la clave a la que yo he llegado, la conclusión a la que yo he llegado y que a mí me está ayudando es como entender que yo tengo una inspiración, que eso es lo que llamo en el tiempo cuántico, o una confirmación por algún tipo de trabajo. Es necesario que mi cuerpo biológico se ajuste, para que yo lo pueda integrar, porque esa es como una energía que está como fuera, ¿no? Pero es posible, ¿no? Que mi cuerpo se ajuste y luego, una vez que mi cuerpo está ajustado, yo ya puedo dar el paso. Y ahí lo doy con tranquilidad. ¿Por qué pasa esto? Entonces, una de las, vamos a ver como distintas claves, ¿no? Una de las claves es comprender que vivimos en distintos tiempos y que los distintos tiempos no... A ver, que entra una persona, perdonadme. Vale. O sea, vivimos en distintos tiempos y entonces cada tiempo tiene un ritmo diferente. Hola, Ana Belén. A ver, bueno, esperamos un momentín. Bueno. Si apagas el micrófono, Ana, ¿vale? Porque lo estoy grabando y así no... Como lo que graba es la persona que habla, si hay movimiento, pues... Buenas tardes, perdona. Buenas tardes, nada, tranquila. Te decía si podías apagar el micrófono, ¿vale? Eso es, gracias. Bueno, estábamos hablando del tiempo, ¿vale? De lo que significa el tiempo cuántico. Entonces, nosotros vivimos, tenemos como dentro de nosotros distintas dimensiones y cada dimensión
se mueve a una velocidad diferente, ¿no? Entonces no se mueven igual las partículas menos densas que las partículas más densas. Entonces el cuerpo físico es el que va más despacio, que ese sería el tiempo lineal, y el tiempo y todo lo que son nuestros seres superiores, nuestro yo superior, tiene esa capacidad de vivir fuera del tiempo y va muy rápido, ¿no? Para mí una de las claves que yo aprendí me la dio Jean-Pierre Garnier cuando explicaba que realmente nuestro cuerpo energético se mueve a la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que va rapidísimo. Y entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos precisamente es en ese tiempo. Y entonces, la clave para yo aprender a crear mi realidad es ser capaz de ver qué es lo que necesito hacer y cuándo. No solo el qué, sino el cuándo. Entonces, sabemos que el mundo tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Esta es la capacidad que tenemos nosotros, que en realidad existen muchas posibilidades, pero existen muchas posibilidades en el tiempo cuántico. Pero sin embargo, en el tiempo lineal yo tengo capacidad de realizar una o dos, o sea, de forma limitada. Y entonces esa es la gran clave, es decir, yo elijo qué hacer y el cuándo lo tengo que ajustar al tiempo lineal. Ahí lo importante es cada vez ir trabajando qué escuchar y cuándo escuchar y a quién escuchamos. Entonces, ¿qué es lo que yo escucho? O sea, yo tengo un cuerpo energético y entonces en mi cuerpo energético sabemos que cada vez que yo pienso en alguien, yo le estoy emitiendo una información y muchas veces le llega. Esto que hemos hablado muchas veces de pienso en alguien y de pronto, ay, o te llama alguien, ay, justo estaba pensando en ti. Entonces, esto me ha llegado, esta información. ¿Por dónde me llega? Me llega precisamente por esos canales invisibles, pero no es de mi yo superior, no es de mi esencia. Y entonces de lo que se trata es de distinguir los mensajes que a mí me llegan en la vida, cuáles son de verdad los que están en mi plan de vida, los que son los que yo necesito hacer o los que otras personas están pensando y pues a lo mejor quieren contar conmigo, pero no es exactamente lo que es bueno para mí. Y entonces ahí es aprender a distinguir todo esto para que no desenfocarme de lo que yo he ido eligiendo, ¿no? De lo que he ido eligiendo o sobre todo de lo que está más en mi camino, ¿no? Entonces esta sería la primera gran clave, empezar a ser capaces de escuchar lo más elevado, o sea, la parte más elevada mía. Para eso, ¿qué es necesario? Pues intentar tener el canal lo más limpio posible y lo más conectado y hacer un gran trabajo de conexión con en la medida de lo posible, lo que es mi yo superior, mi doble cuántico, o sea, cada uno como le quiera llamar, pero como la parte más elevada mía. Precisamente para ir viendo qué es en cada momento lo que yo necesito hacer. Y distinguir esas informaciones de otras informaciones que pueden ser, pues esa persona que piensa en mí, o cuando voy a un lugar, sabemos que los campos colectivos son energías que a mí me atraen, entro yo en un lugar, esto es muy típico de, o sea, voy a un lugar y de pronto me apetece tomar algo, ¿no? O sea, pues es que ahí hay un campo de invitación a eso, ¿no? Entonces, distinguir qué es lo que realmente yo necesito de esos campos colectivos o esos mensajes, pero que no vienen de la parte más elevada, que no vienen de la parte más elevada mía, ¿vale? Entonces, esta es una de las grandes claves. Otra de las grandes claves también es ver que una vez que yo he recibido un mensaje que yo siento que está en mi camino, ¿cómo hago para bajarlo al tiempo lineal, ¿no? Y entonces a veces hay que hacer una serie de ajustes energéticos, porque es como si esto yo lo tengo que hacer, o sea, yo en cierto modo estoy creando como mi yo futuro, esto es una de las oportunidades y una de las posibilidades que yo puedo, pero no quiere decir que sea ya. Y entonces ir viendo como los pasos intermedios. Entonces yo me enfoco en eso, pero
tener la capacidad de ir viendo esos pasos intermedios. Y ahí es donde yo os comento que hay como una parte de ir escuchando a mi cuerpo y será mi cuerpo el que me irá diciendo si es ya, si no es ya, sobre la base de escuchar las emociones y los sentimientos que me va transmitiendo, ¿vale? Entonces, una cosa sería el qué y otro tema sería el cuándo, ¿eh? Y entonces ahí esa inspiración, cuándo es el momento de hacerlo. Otro de los grandes temas también es cuál es el lenguaje de los seres superiores o de mi yo superior o de mis guías o de mi doble cuántico, ¿no? Y entonces utilizan el lenguaje metafórico, por eso es por lo que todo el trabajo con los sueños, todo el trabajo con las formas, todo el trabajo con lo que es el hemisferio derecho funciona. ¿Por qué? Porque como al trabajar a la velocidad de la luz, no me pueden contar todo lo que tengo que hacer, sino que el resultado es una palabra, una frase, una imagen, que es una inspiración que para mí sea útil, ¿no? Entonces, digamos como que el lenguaje es el lenguaje metafórico, y ahí es donde yo puedo ir trabajando como en cierto modo con mi yo superior. ¿Cuál es el lenguaje en el que yo me voy entendiendo con ellos? Entonces, ir como teniendo como un diálogo para que cada vez sea más claro para mí y ir comprendiendo las señales, ¿no? Esta sería otra de las grandes claves, como trabajar el lenguaje, trabajar la relación con los guías para que de verdad yo vaya cada vez más comprendiendo el lenguaje y distinguiendo cuando a mí me llega como por mis antenas, cuando yo he captado algo que realmente es de mis guías o cuando he captado a algo que es de las personas de otra persona o para otra persona, ¿no? O que son las energías que hay cuando yo entro en un lugar, pero no es algo para mí, ¿no? Esto es algo muy importante porque, o sea, para mí uno de los grandes descubrimientos fue cuando me acuerdo un maestro que me enseñó que decía que podemos llegar a vivir, que el 50% de las cosas que vivimos en realidad no son nuestras, sino que realmente vivimos temas de los demás, precisamente por esa no capacidad de distinguir qué es lo mío, qué es lo que es mío y cuál es la energía que yo estoy recibiendo cuando entro en un lugar, ¿no? Y que no quiere decir que sea bueno o malo, sino es como que aprender a no desenfocarme de lo que es mi camino, que ahí es donde está en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es mi meta? Si yo ya tengo un proyecto, que yo no me desenfoque de ese proyecto, ¿no? Otro tema también importante es distinguir qué es lo que está en mi plan de vida, ¿no? ¿Qué es lo que está en mi plan de vida y también qué es lo que está en el destino y cómo estos se van complementando, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, si yo tengo una misión que cumplir, puedo hacerlo de distintas maneras. Entonces, una vez que yo sé que hay un trabajo que yo necesito hacer, o bien mío personalmente, o bien para mi sistema familiar, pero siempre que es un trabajo que yo tengo que hacer, puedo ir ajustando el cómo lo hago, ¿no? Por ejemplo, y ahí, entonces ahí es donde podemos distinguir el trabajo que yo puedo hacer mediante trabajos energéticos. O sea, nosotros sabemos que cada vez tenemos más herramientas para trabajar la energía. Entonces, si yo tengo un aprendizaje que a lo mejor hacen falta que pasen 10 cosas para que yo llegue, yo algunas de esas puedo utilizar recursos energéticos para que no, como para ir transmutando la energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que para mí es importante ha sido, o sea, yo por lo menos uno de los aprendizajes y uno de los grandes trabajos que yo tengo que hacer es el respeto a la autoridad, ¿no? Como la humildad frente a la autoridad. Entonces, hubo un tiempo que a mí, por ejemplo, era como que me ponían un montón de multas y entonces yo ahí
eso me obligaba a hacer un trabajo de respeto y con eso se hace como un ajuste energético. Tú vas como compensando. Esta es la famosa ley de compensación, ¿no? Con el trabajo energético podemos empezar a aprender cómo ajustar sin necesidad de y compensando de forma más sencilla, ¿no? Entonces, si yo yo, por ejemplo, cuando descubrí que estas multas que a mí me ponían era un tema de trabajo, por ejemplo, conmigo misma, o sea, en relación a la autoridad y de respeto a la autoridad, pues yo qué es lo que hice, dije, pues, o sea, yo ya no quiero que me pongan tantas multas, ¿no? Y entonces yo lo que empecé a hacer es, cada vez que veía a los policías, cada vez que yo encuentro un coche de policía, pues yo agradezco, emito luz, agradezco su trabajo, y entonces eso está haciendo que yo esté haciendo mi trabajo de respeto a la autoridad, pero de forma, si queréis, menos dañina, ¿no? O con unas compensaciones más sencillas para mí. Y entonces, estas son las cosas que yo creo que podemos ir aprendiendo, ¿no? Con el trabajo energético y sabiendo que moviendo la energía, pues moverla de manera que sea más sencilla, ¿no? Más sencillo para nosotros, ¿no? En función de esas inspiraciones, de decir, aquí yo tengo algo pendiente, ¿no? Y me pongo a trabajar de forma más sencilla, ¿no? Hay un tema que son las interferencias. ¿Qué es lo que hace que esto que yo necesito recibir nuevo, yo permita que primero lo pueda escuchar? Esto es lo primero, ¿no? Porque hay veces que tengo tal cantidad de cosas alrededor que lo primero que no puedo es escucharlo. Y luego lo segundo, una vez que lo escucho, permitir que entre, ¿no? Antes me comentaba Clara que hoy estaba con un gran dolor de cabeza, ¿no? Entonces, yo le decía, esta es una de las cosas importantes que hay en relación al tema del escuchar. O sea, cuando está en mí que algo nuevo entre, o sea, mis guías me lo dicen de todas maneras, entonces empiezan a entrar como ideas nuevas y nosotros tenemos como unas antenas que son como unos canales y si esos canales están llenos, están atascados o están llenos de lo antiguo, pues lo nuevo no puede entrar. Y entonces es como que empiezan a empujar y si lo que hay abajo no se va, pues ahí sigue y no pasa. Y entonces ahí es donde entra ese dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Por eso el dolor de cabeza, yo recuerdo que a mí lo primero que aprendí fue decir, es un sí a lo nuevo, ¿no? O sea, sí a lo nuevo, que permita lo nuevo, pero a la vez también hacer como un esfuerzo, decir, que pase y que lo que yo tenga que soltar, que lo suelte, ¿no? Entonces, todas estas antenas, o sea, en realidad nosotros somos una gran antena, ¿no? Entonces, que todas estas antenas, pero distinguir bien qué es lo que es para mí y qué es lo que no es para mí, ¿no? Entonces, a veces también estos atascos vienen porque están entrando demasiada información que no es para mí y ahí también es importante saber cortar, ¿no? Y todo esto pasa fuera del tiempo, o sea, todo esto pasa a la velocidad de la luz. Y entonces, en la medida en que va muy rápido, estar muy centrado es lo único que nos ayuda a poder decir esto sí ahora, esto no ahora, ¿no? Y lo ideal es que esto ya lo aprendamos en el día a día. O sea, hace unos años, bueno, yo creo que sobre todo más en Oriente, se ha trabajado mucho la meditación sobre la base de dedicar muchas horas a meditar. Pero parece que ahora estamos en un camino más de aprender a meditar en la vida diaria. Entonces es como yo puedo aprender a vivir como en los dos tiempos a la vez. Yo sé que tengo un tiempo lineal, pero a la vez permitir esa escucha, ¿no? Estar un poco atenta a esa escucha. Y entonces, para eso es integrar pues que realmente tenemos dentro de nosotros dos tiempos y tenemos esa capacidad se trabaja. A mí lo que más me ayudó para trabajarla fue un maestro que me enseñó el despacio, es decir, para empezar ir un poquito más despacio, respirar, ¿no? Siempre que te proponen algo, cuando hay una decisión que tomar, es como cuando tú respiras, esa respiración
es la que hace que tú puedas conectarte ahí en ese momento con tus guías y que tus guías te traigan esa inspiración y te traigan ese sí o ese no. Luego hay muchas herramientas para escuchar el sí y el no, todo lo que es el péndulo, pero nosotros también hemos aprendido pues, a trabajar el péndulo interno o el sí y el no con los guías, por ejemplo, los consteladores es algo que aprendemos, ¿no? Tener como métodos de relación con los guías para que en ese momento yo de forma rápida pueda tener esa decisión, ¿no? Pueda decir, esto realmente es para mí o esto no es para mí, ¿no? Os voy a compartir unas claves sobre cómo podemos evitar interferencias para cada vez más escuchar a los guías y poner menos trabas. En realidad son cosas sencillas y que sabemos, pero entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, pueden... ¿Lo estáis viendo? Ay, no, perdonad, que no lo estoy compartiendo bien. Perdonadme. Aquí. Que lo he abierto en el ordenador, pero no... Es este. ¿Lo veis ahora? ¿No? Ya sabéis que tarda un poquito. A ver, cuando salga me decís, porque tarda un poquito. Ahora, ¿vale? Entonces... ¿Veis que son como interferencias, ¿no? Interferencias mías con mi yo superior, mis guías, mi doble cuántico, un poco como queráis cada uno llamarlo, ¿no? Entonces, lo primero, por ejemplo, limpiar una situación anterior. Si yo quiero conseguir algo, pero tengo varias experiencias, por ejemplo, de no conseguirlo, puede ser que en mi camino esté conseguirlo, pero sin embargo esas malas experiencias hacen que mi chakra se haya quedado como con poca fuerza. Entonces muchas veces es limpiar la situación anterior. O he recibido un tema y ahora tengo que escuchar un tema diferente, pero mi mente está en el anterior, ¿no? Entonces, tener muy claro que cuando yo necesito recibir algo, ver que de verdad al final es todo lo que es el equilibrio de los chakras, es muy importante, tener todo lo que son realmente nosotros somos una gran antena, tener nuestra antena bien limpia, ¿no? Por eso hacer como un trabajo de mucha limpieza personal, ¿no? Otro tema es que mi conciencia, a quien necesita escuchar, es a mi yo superior, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Entonces, cerciorarme que realmente a quien estoy escuchando es a la parte más elevada mía y no pues a un campo colectivo que se ha puesto alrededor, y ahí cada vez más como aprender a vernos y a escuchar, ¿no? Clara, yo creo que es la única persona con la que yo no he trabajado esto, con Anabel y con Eva sí. El ejercicio del semáforo, por ejemplo, nos ayuda mucho a esto, ¿no? Es como cuando tú te das cuenta para cambiar la energía en ese momento, ¿no? Te has dado cuenta que tu cabeza se ha ido a otro lado o que tu situación se ha ido a otro lado y dices, no, esto ya no es para mí, ¿no? Ya me pongo en otro camino. Otro tema es que la puerta al subconsciente esté cerrada para que no salgan cosas más del pasado, sino que realmente salgan cosas de lo que está en mis metas, ¿no? Que el subconsciente no siga diciendo no puedes, esto no, haz esto, cosas que ya son un poco del pasado, ¿no? Otro tema también importante a veces es pues como el control emocional, porque hay veces que es como lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, ¿no? Entonces pues ahí entran a veces la pereza, a veces, bueno, pues me apetece mucho algo y entonces dejo de enfocarme en mi... Entonces el control emocional es muy importante también, ¿no? Tener limpio el aura, lógicamente, para que no esté entrando esta información, sobre todo, por ejemplo, hoy en día es en relación a lo colectivo, saber distinguir mucho lo colectivo. Cuando yo voy a un lugar, conocer qué campos colectivos hay ahí y ver cuáles son los que a mí me facilitan y los que no.
tienen que existir, todo debe existir, pero ir haciendo un filtro en lo que de verdad es para mí y lo que no es para mí, y sobre todo lo que me ayuda a lo que yo he decidido, a lo que mi inspiración me ha dicho que es mi camino, ¿no? Luego hay una cosa que es muy importante y nos puede muchísimo, que es dejar fuera la importancia personal, como la necesidad de yo destacar, ¿no? Entonces, muchas veces ahí surge es algo que a mí me apetece, es algo que yo quiero hacer y en realidad es una cosa más mía, ¿no? O de mis cuerpos inferiores, ¿no? Entonces, el control de la importancia personal y el de verdad ponerse en esa actitud de servicio es otro de los temas que son también importantes. Otro tema es también, pues, sabemos cómo tener activados los sistemas de protección en el sentido de yo me enfoco en mi camino, tú te enfocas en tu camino, entonces saber las herramientas que hacen que tú sepas lo que es tuyo y que la otra persona sepa lo que es suyo. Y ahí que no haya esas interferencias, ¿no? Y bueno, pues ahí hay tener mi aura bien limpio para yo poder enfocarme, ¿no? Otro tema importante es el tema de las máscaras, por ejemplo, no tener máscaras, habernos trabajado, ¿no? Todo lo que es haberte trabajado hace que sabes cuándo de pronto está saliendo algo que ya, bueno, pues que tienes esa tendencia, pero ya no es tuyo y es más fácil con esa respiración decir esto ahora no toca, ¿no? Si no es fácil que las máscaras salgan, ¿no? Y la máscara no está pidiendo más que un trabajo personal de algún tema que todavía yo no he sido capaz, ¿no? Otro tema también es el dejar fuera las resistencias, ¿no? Las resistencias, sobre todo lo más difícil es las resistencias al cambio, porque hablan mucho de la confianza en mí, en dar pasos hacia adelante, en abrirme a cosas nuevas, creencias que no me dejan abrirme a pensar que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Todo lo que son resistencias a los cambios, ¿no? Lógicamente la confianza en uno mismo y en la otra persona también, ¿no? Si en mi misión está trabajar con otra persona, pues la confianza es muy importante, ¿no? Los conflictos de poder también muchas veces, ¿no? Entran ahí en medio. La responsabilidad, el peso de la responsabilidad o el exceso de responsabilidad. A veces el exceso de responsabilidad puede hacer que yo haga lo de otros y el peso de la responsabilidad puede hacer que yo haga, que yo no quiera hacer lo que a mí me toca, ¿no? Entonces el ajuste de la responsabilidad es otro de los temas importantes, ¿no? Luego hay uno que es muy interesante, que yo creo que es para trabajar mucho, que es el lenguaje diferente. Y ahí es donde, en la medida en que sabemos que tenemos muchos cuerpos y que cada uno tenemos como un nivel de evolución, es muy importante, siempre que vayamos a hablar con otra persona, igualar la frecuencia del lenguaje. Como decir, es como muchas veces a nivel energético, yo estoy hablando en español y la otra persona está hablando en inglés. Y la otra no sabe español y yo no sé inglés. Y entonces es imposible que nos entendamos. Entonces, igualar frecuencias es como ponernos en el mismo nivel de lenguaje. Y este es un trabajo y simplemente es una afirmación que es muy interesante siempre que yo voy a trabajar algo, ¿no? Cuando yo voy a trabajar con cualquier persona o a realizar cualquier acción, respirar y yo me puedo hacer esta afirmación, igualo la frecuencia con la frecuencia de esta persona. Y entonces ahí nos ponemos al mismo nivel energético y es más fácil que la comunicación de lo necesario y interesante entre los dos fluya. ¿Vale? Otro tema es cuando estamos en un grupo, que yo piense una cosa y que el grupo no interfiera, porque a veces estoy en un grupo y acabo diciendo lo que el grupo piensa. Esto, por ejemplo, con la familia es algo que pasa con mucha frecuencia, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que yo estoy pensando ayer, no sabéis cómo me descolocó mi familia, ¿no? Estaba ahí, tenemos a mi madre que la van a operar y entonces
es como de pronto me vi hablando cosas que yo no pienso y dije, pero totalmente estoy hablando en un campo familiar que ya no es mío, ¿no? Entonces, acabas opinando lo que el grupo, esto cuando estamos en un grupo es bastante común, ¿no? Y entonces por eso esto pide como mucho trabajo de centramiento, mucho trabajo de centramiento. Entonces, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo. ¿Es que lo explico bien o es que no está claro? Está muy claro para mí, gracias, Blanca, está completísimo. Es al día. Todos tenemos estos diferentes puntitos como para integrar nuevamente y mejorar, ¿no? Vale, muchas gracias, Eva. Muchas gracias. A ver, yo lo entiendo por encima todo. Necesitaría la práctica o no sé si ahora vamos a hacer algo. Sí, sí. Digamos que quiero entenderlo, pero no sé si verdaderamente lo estoy entendiendo. Porque me parece que todo es como muy intuitivo y que depende mucho de cómo la persona es capaz de integrar todo esto, ¿no? Claro. O sea, hay una cosa que os puedo compartir, si queréis, es este listado, como igual que se puede trabajar con las cartas, a mí me resulta muy interesante, por ejemplo, trabajarlo, ¿no? Como una herramienta práctica, ¿no? Que es decir, que cuando yo voy a recibir algo me pregunto, ¿realmente estoy conectando o hay algo que se está metiendo en medio, ¿no? Y entonces respiras y la mirada se te va a un número, a otro, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer una práctica, por un lado con estos ítems. Entonces, si os parece, o sea, uno de los temas es darnos cuenta de cómo nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a recibir la información y recibir la información de la parte más elevada. Pero hay un trabajo que además es un juego que es muy bonito, que es todo lo que es jugar a la telepatía, o sea, porque realmente recibimos de forma telepática muchas cosas. Entonces, jugando a la telepatía, que esto, por ejemplo, para enseñar a los niños es precioso, jugar con ellos a la telepatía, eso como te emito una información y a ver tú qué has recibido, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a ver qué es lo que, y lo que podemos es ver también qué es lo que me está impidiendo que yo reciba. ¿Vale? Entonces, mirad, os voy a pasar, tengo aquí, he cogido hoy 4, no sé si conocéis, las cartas de la medicina. Entonces, bueno, pues son unas cartas como hay muchas, ¿no? Entonces me ha salido, tengo 4 cartas. Bueno, voy a cerrar esto, a ver, ¿cómo podemos hacer? Estos lo podéis bajar, pero bueno, si os enseño las cartas, ¿las veis? Ana no las ve, ¿verdad? A ver, es que como tenemos el listado, aquí se te ve muy pequeñita. Se me ve muy pequeñita, claro, por eso. Entonces voy a dejar de compartir, ¿vale? Yo había pensado, si no... ¿Vale? Nada, no, pero ahora no te preocupes. Os lo podéis... Te iba a decir que le iba a sacar una fotografía a los ítems, pero claro, como... Ah, vale. Si queréis ahora os los comparto y en el chat os lo podéis bajar. Vale. ¿Vale? A ver si lo puedo compartir en el chat. Bueno, si no os lo pongo ahora. Entonces os voy a enseñar las 4 imágenes con las que vamos a hacer. Mirad, uno es la garza, ¿vale? La garza azul. Entonces apuntadlo si queréis, son 4, ¿vale?
Mirad, uno es la garza azul, otro es la moceta, otro es el delfín y otro es uno neutro, ¿vale? Como cada uno tiene un mensaje, luego yo también os lo voy a comunicar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que- Blanca, no entendí el segundo, por favor. La carta segunda. La moceta, No me pasa. la moceta, Acá, ahí va. ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Respiráis, os conectáis y primero os conectáis con vuestros guías para que vaya por lo más elevado y luego igualáis frecuencias, o sea, decís, igualo mi frecuencia con la frecuencia por un lado de mis compañeros y por otro lado de Blanca, ¿vale? Y me abro a recibir la información de Blanca. Y esto sería lo que luego habría que hacer con los guías. Igualo mi frecuencia lo más posible con los guías y me abro a recibir la información de mis guías, ¿vale? Entonces serían esas dos. Igualo la frecuencia y me abro a recibir. Entonces yo ahora voy a pensar una de estas 4 cartas y os voy a emitir la información, ¿vale? Entonces yo ahora a través de aquí, mi tercer ojo, os emito la información. Cuando la tengáis, la escribís. Entonces, Eva, ¿tú qué has recibido? Abre el micrófono. La carta neutra a mí me llegó. Te llegó la neutra. Muy bien. Clara, ¿a ti qué te llegó? El delfín. El delfín. Y Anabel, ¿a ti qué te llegó? Primeramente la garza, pero luego se me fue y también la neutra. Y también la neutra. Bueno, pues la que he emitido, Clara, es el delfín. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ahora lo que yo haría sería, vamos a ver qué es lo que ha podido interferir en que yo no haya podido recibir, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, os voy a ponerlo en el... Ahora sí que voy a poner otra vez el documento, ¿vale? Y entonces mirar a ver a qué número se os va, sin dar vueltas. Ay, perdón, espera, que he vuelto a hacer otra vez lo mismo. Y tú, Clara, vas a pensar lo que te ha favorecido. Y entonces le vas a dar la vuelta, tú ves uno y lo pones en positivo, ¿vale? ¿Cómo así? Yo ya miré uno. Lo Sí, digo. no, pero por ejemplo ahora vamos a ver, ¿qué es lo que a mí me ha favorecido recibir bien el delfín? Entonces tú vas ahora a la lista que acabo de poner, que hay, ¿vale? Que por mirar se ven 10. Yo vi el 2. Vi el 2. ¿Ves? Entonces lo que a ti te ha favorecido es que la conciencia ha escuchado a tu ser.
¿Ves? Entonces, una clave que a ti te da. ¿Y a ti, Eva, qué es lo que te ha impedido recibir? ¿A qué número se te va? Tienes apagado, Eva, el micrófono. No veo toda la lista. Bueno, pero hasta el 10, lo vamos a hacer hasta el 10. Ah, para el 10, perfecto. Para no perfecto. liarnos, para hacerlo más sencillo. El 1. El 1. Mira, limpiar la situación anterior. ¿Vale? Entonces esto es importante porque a veces simplemente es como ahora mismo, por ejemplo, limpio por aquí, que es un poco por donde me llega, ¿vale? Entonces esto lo vamos a incluir, pero también es una clave de siempre que yo me vaya a poner a escuchar, esto es importante cuidarlo tú, ¿vale, Eva? Y tú, Perfecto. Clara, confiar que eso está en ti, ¿vale? Y Anabel, ¿a ti qué número se te va? A mí el 7. Me ha salido el 7. El 7. Tener activados los sistemas de protección entre personas, que en cierto modo es como aprender a protegerte. O bien crear un aro de luz, o sea, como aprender a protegerte un poco más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que tú estás trabajando con la energía y entonces ir trabajando con herramientas de este tipo. ¿Vale? Yo lo que he entendido es que como tengo mis sistemas de protección activados, por eso no he recibido la carta que tú emitías. No, es al revés, porque tú el trabajo que necesitas hacer es ahora mismo conectar para recibir. Entonces tú necesitabas recibir una información que no te ha llegado. ¿Por qué? Porque se te han metido, porque no estás suficientemente protegida. Es como que tienes mucha información externa que no te permite que entre la información que te tiene que llegar. Y para sacar esa información externa lo que necesitamos es trabajar mucho el estar centrados en nosotros, para que tú vivas tu vida y no la vida de otros. Vale. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un segundo trabajo, ¿vale? Entonces, yo os emito, vuelvo a pensar de estas 4 cartas, vuelvo a pensar otra. Entonces vais a hacer, ahora mismo por lo menos vamos a hacer como por lo menos como limpiar el chakra un poco, ¿no? Abriros a recibir, respirar conectando bien con lo superior, ¿vale? ¿Ves esto de limpiar la situación anterior, Eva? Tú, Ana, céntrate mucho en que nada de fuera entre, que no entra información de fuera. Y tú, Clara, en seguir bien conectado con tu ser, con esa confianza. Entonces respiro, respiráis y yo emito otra carta, que puede ser la misma o diferente. Cuando tengáis, tomáis nota. Entonces, ¿quién empieza ahora? Empezamos por Clara. Clara, ¿tú qué has recibido esta vez? El neutro. El neutro. Anabel, El neutro. el neutro también. ¿Y Eva? Yo la 2. La 2, que es
La moceta. Ya, exacto, ese bichito. Bueno, esta vez era la garza azul. Bueno, esto es muy normal al principio, ¿eh? Esto es muy normal al principio, porque es como que necesitamos practicar, o sea, esto es seguir practicando y sobre todo también es también la primera vez que yo os emito información de este tipo, ¿no? Y entonces se trata de ir igualando frecuencias. Entonces vamos a ver la clave, ¿no? Entonces vamos a, lo mismo otra vez antes hasta el 10. En este momento, Clara, ¿qué es lo que a qué número se te va que ha sido tu mayor dificultad en este momento? El 5. El 5. ¿Ves? Un poco tener limpio el aura. ¿Vale? A ti, Anabel, ¿a qué número se te va? Al 11. ¿Al? 11. Al 11. Conflictos de poder. A veces es como quién manda mi ego, mi personalidad, mis guías, ¿no? Ahí a veces no es tan sencillo como abrirnos a... ¿eh? Y Eva, ¿a qué número se te va? El 3. El 3. Que la puerta al subconsciente esté cerrada. Que no entre otra información que no sea como enfocarte en... ¿Vale? Bueno. Pues ahora vamos a añadir otra cosa, ¿vale? Además de limpiar, vamos a añadir la frase de respirar y decir, igualo mi frecuencia con la frecuencia del grupo, igualo mi frecuencia con la frecuencia de Blanca y me abro a recibir de Blanca, ¿vale? Las dos cosas, a ver si esto lo facilita. Y sobre todo relajarse porque estamos jugando, estamos aprendiendo. Es todo, no sé si lo habíais hecho antes, pero si es la primera vez, pues esto es como la primera vez que uno juega algo. Bueno, entonces empiezo a emitir ahora, ¿vale? Emito. Cuando lo tengáis claro, lo escribís. Empezamos ahora por Anabel. ¿Tú qué has recibido, Anabel? La garza azul. La garza azul. Eva. La 2. La Me quedé moceta. con el bichito, ese bicho.
La mofeta. ¿Y Clara? La mofeta. La mofeta también. Bueno, esta vez sí que emití la que era neutra. Pero bueno, esto es de verdad que yo lo he trabajado muchas veces, es muy normal que pase esto al principio, ¿eh? O sea que no es nada, no es sencillo, pero es algo importante a trabajar, ¿no? Porque así nos damos cuenta cómo, o sea, todo el trabajo que hace falta hacer para de verdad recibir informaciones, ¿no? A través del campo cuántico, que es como llega a lo superior, ¿no? Y que es lo que poquito a poco, bueno, pues vamos, y también la clave de qué es lo que se pone en medio en cada uno, ¿no? Entonces vamos a ver en este momento qué es lo que se ha puesto en medio, ¿vale? Entonces, Ana, ¿a ti a qué número se te va? Al 5. Al 5. Fíjate que se parece a lo de antes, tener limpio el aura. ¿Sabes? Para ti es muy importante todo lo que es centrarte, equilibrarte, limpieza, ¿vale? Protección, ¿no? Aprender sistemas de protección. Eva. El 6. El 6. Dejar fuera la importancia personal. Fíjate, no sé, como a veces es confiar, simplemente, ¿sabes? A veces nos ponemos un poco nerviosos y es confiar, ¿no? ¿Y Clara? El 3. El 3. Algo del subconsciente ha entrado ahí en medio, entonces, bueno, pues esa es otra cosa que podemos hacer, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo como cierro la puerta, cuando yo, o sea, son como distintas claves que yo puedo, es necesario ir como ajustando cuando yo me pongo a recibir la información del campo cuántico, porque aquí la clave es dirigir, que yo el objetivo es que yo reciba de mis guías y que no reciba lo que no es para mí. Y entonces esto es lo que cada vez va a hacer que vivamos más nuestra vida. ¿Vale? Bueno. Pues no sé si queréis hacer así algún comentario, alguna para terminar. A mí me encantó. ¿Te gustó? Sí, sí. Y eso que no estuve con los 5 sentidos. Bueno, Pero mucho. bueno. Y gracias por la invitación. Nada, a ti, Clara. Participaré de nuevo. Pues muchas gracias, me alegro. Y gracias a Eva que me recordó. Bueno, me alegro, muchas gracias. A mí también me gustó. ¿Te gustó? Aunque me parece complicado. Bueno, es empezar, todo es empezar. En esta vida es poquito a poco ir empezando, ¿no? ¿Puedes poner los otros del 12 en adelante? Sí. Sí, además os lo voy a enviar, ¿eh? Ahora os lo voy a compartir si queréis ahora lo comparto por el chat para que así aprendamos a hacerlo y os lo bajáis, y si no, como yo tengo el teléfono de los 3, ahora os lo comparto al móvil también, ¿vale? Para que lo tengáis. ¿Vale? Perfecto, gracias. 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 Nada. Bueno. ¿Tú querías comentar algo, Eva? No, rica experiencia a practicar. Bueno. Ah. Vale. Entonces, como veis, esto, fijaros que es la información que nos lleva del tiempo cuántico, de esto que llega por las ondas, que llega por las antenas. Y cuando empezamos a trabajar teniendo esa conciencia que tenemos un cuerpo físico y también tenemos un cuerpo energético, pues es este cuerpo el que necesitamos empezar a despertar y a comprender, ¿no? A despertar y a comprender un poquito más cada vez, ¿eh? Así que esa es un poco la invitación, ¿eh? La semana que viene profundizaremos en el tiempo biológico, que veréis que es complementario a esto, ¿vale? Que habla, pero habla de otra manera. Y como tenemos todos, pues todos hay que cuidarlos, ¿eh? ¿Vale?
Bueno, pues muchas gracias por asistir. Ahora voy a hacer lo de compartir el chat, si en el chat el documento, pero yo de todas maneras os lo envío al teléfono, ¿vale? Sobre todo, Clara, si estás así más, ya sabes, ese sí, como desatascar, a ver si eso te ayuda. A mí me ayuda muchísimo. Cada vez que me duele la cabeza, la verdad es que me ayuda muchísimo el pensar que necesito permitir que entre algo y que se vaya algo. Las dos cosas. Seguro que sí. Sí, bueno, pues muchas gracias. Gracias. Nada, a vosotros. Les dejo Gracias, Blanca. para poder Gracias. compartiros por el chat. Gracias. Gracias. Nada. ¿No?